Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador, José Montero. José, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Susana, muchas gracias. Bueno, José, hay aquí mucha cosa que contar, mucha tela que cortar. Montero Rocha y Asociados, una vez más, José, nos ayudáis a entender, aunque a veces que nos cuesta, y bueno, y es normal, José, ¿no? La mayoría no hemos estudiado Derecho, no somos directivos de un banco, ni trabajamos en los bancos. Cuando nos hablan de hipoteca, cláusula suelo y esas cosas, sabemos lo que pagamos o no, y hay veces que esto nos perdemos un poco en todo esto. Es normal, José, o sea, no podemos llegar a todo y hay mucha gente que realmente, y esto ya es muy serio, lo está pasando muy mal. Cuando hablamos de hipoteca hay mucha gente que está pagando el mismo dinero, la misma cantidad, no sabe si realmente está pagando más de lo que debería pagar, no entiende cómo va esto, pero ahí entráis vosotros, José, entra vuestro buffet donde nos ayudáis y realmente conseguís que muchas familias duerman y respiren tranquilas. Así es, ¿no? Lo que dices es absolutamente normal, y es que, claro, los clientes y los consumidores realmente no pueden controlar todas las situaciones que tienen en la hipoteca, y es que es normal, igual que yo, si voy a un médico especialista, no sé si me pasa algo o no, y es él el que me lo tiene que decir, porque no voy a estudiar medicina para saber si me pasa algo, pues esto pasa exactamente igual, ¿no? Y de eso se ha valido la banca durante muchísimo tiempo. Cuando le ha dicho una cosa al cliente, cuando ha pedido una hipoteca, te vamos a pedir un Euribor más 0,5, por ejemplo, y luego te hemos metido por detrás un 3 sin habértelo dicho, ¿no? Entonces es perfectamente normal. En cuanto a que la gente duerme mejor, es la parte más gratificante de nuestro trabajo, ¿no? El hecho de que cuando el cliente viene al bufete y se le explica por primera vez, ¿no? Y nos dicen eso de, joder, llevo 3 años dándole vueltas a esto y es la primera vez que lo entiendo, y dejan los papeles y realmente se liberan, yo siempre les digo lo mismo, bueno, y ahora a vivir, a la familia, los hijos, viajar, trabajar, la vida normal, llevar vida normal. Ellos descargan realmente emocionalmente, porque es un poco esa incertidumbre que tienen. Muchos casos también, como dices, están un poco ahogados, que no llegan a fin de mes. En algunas familias el hecho de disponer de 300 euros más todos los meses pues puede suponer la diferencia entre estar hasta aquí o estar un pelín más desahogados, ¿no? Y en vez de dárselo al banco, pues lo que hacemos es, somos un poco el Robin Hood de las hipotecas, nos llaman por ahí, ¿no? Devolvérselo al cliente para que el cliente pueda decidir qué hace con esos 300 euros en este caso, ¿no? Siguiendo con esto, el otro día habíamos quedado con un cliente para darle el cheque y terminar todo con la sentencia y demás. Yo le preguntaba, en este caso habían pasado de pagar 1.900 a pagar 800 euros, ¿vale? Eran 1.100 euros de diferencia. Madre mía, 1.100 claro, euros no queda para era una hipoteca de más de 300.000 euros y demás. Entonces yo les dije, ¿qué vais a hacer con este dinero? Y la clienta me miró, se puso seria y me dijo, trabajar menos. Y pensé, joder, pues es que es verdad, estamos en esta rueda y disfrutar de la vida. Y de igual trabajar menos, preocuparme menos, porque empiezo a pagar lo justo, y es que además eso es lo que tiene que ser, ¿no? El hecho de que paguemos más es una injusticia. ¿Y cómo sabemos? Porque todo esto tiene un comienzo y hay que hacerlo, eso sí, cuanto antes. José, ¿cómo sabemos? Porque la gente se tiene que decidir, ¿no? Dar ese paso, pedir asesoramiento, acudir a vuestro despacho. José, a poco que sospeche, ¿no? ¿Cómo puedes saber si le están aplicando alguna de esas cláusulas abusivas? Que nos explicaron un poquito, bueno, pues la más conocida quizás es la cláusula suelo. ¿Cómo puedes saber si realmente está pagando de más, si paga lo correcto? Si es una hipoteca, que esto me ha hecho gracia cuando me lo has dicho, pero es así, una hipoteca sana, sí, o una hipoteca, bueno, enferma. Fraudulenta, ¿no? Eso es. Vamos a hablar hoy de cómo saber si nuestra hipoteca es sana o tiene algún elemento abusivo o extraño que nos va a hacer que... Algún virus, ¿no? Una gripe dura, ¿no? Que nos va a poner en una situación de riesgo en el sentido de que si en algún momento caemos, enfermamos o pasa cualquier cosa, estamos más cerca de que nos quiten nuestra casa. O nos separamos. O nos separamos o tenemos cualquier problema, no efectivamente. En pareja, ¿no? De una familia, de repente hay una separación o se va o lamentablemente fallece una de las partes. Claro, ¿qué hace la otra parte, ¿no? Claro, esas personas que tienen una avalista, que están los padres de uno o de ambos avalando, que también están en riesgo, ¿no? Entonces vamos a explicar cómo podemos saber si nuestra hipoteca es sana y estamos pagando lo que debemos y está bien, o es insana y de momento nos deja en una situación de riesgo que en cualquier momento puede explotar, ¿vale? O estamos pagando 200 o 300 euros de más todos los meses en la hipoteca. Hay una forma muy fácil de saberlo. La mayor parte de las hipotecas desde el año 2000 hasta
esta parte, incluso desde 1995, han sido firmadas a interés variable. Esto significa que irá variando en función de cómo vaya evolucionando un tipo de referencia, que normalmente es el Euribor. Y normalmente cuando hemos pactado con el banco una hipoteca, nos han dicho, pues vas a pagar un Euribor, que es esta parte que fluctúa, que viene del Banco Central Europeo, y además un fijo que es un 0,5, ¿vale? Si esto es así y está sano, en los últimos meses y en los últimos años hemos tenido que ver cómo nuestro recibo se hacía más pequeño y más pequeño y más pequeño, y estamos pagando bastante menos. ¿Cómo podemos saberlo? Si desde hace más de un año, estamos pagando lo mismo o algo muy parecido, algo tan simple como este síntoma, algo raro tenemos. Alguna cláusula extraña tenemos, como puede ser la cláusula suelo, o tenemos un índice de referencia, un IRPH, que también es un tipo que está más alto de lo normal, que tenía que haber desaparecido, pero que algunos bancos lo siguen aplicando, o tenemos una cláusula ascendente, que no solamente no baja ni está estable, sino que encima va ascendiendo, o por ejemplo podemos tener una hipoteca multidivisa, de manera que igual empezamos a pagar hace 10 años y ahora seguimos debiendo lo mismo o más que al principio, ¿vale? Si el recibo de la hipoteca no baja, tan sencillo como eso, tenemos alguna cosa extraña. Y la gente dirá, bueno, es que a mí me revisan en un mes, en 3, en 6 o en 12. Vale, como la mayor parte de las hipotecas y como máximo se revisan en un año, si yo pongo los 12 últimos recibos de los 12 últimos meses más uno y sigue siendo igual o parecido, seguro que tengo una cláusula suelo, alguna cosa extraña en la hipoteca. Sí lo podemos saber, si no ha variado. ¿Y cómo serían los pasos a seguir, José? Para la gente que nos está viendo, que tiene ya ese run, como se suele decir, mosqueo, y dice, pues igual yo, porque es que estoy pagando lo mismo o parecido, y llevo ya unos cuantos años, no me ha bajado, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué documentación o cuál es un poquito el procedimiento a seguir? ¿Qué os tiene que llevar o cómo es la manera de proceder en estos casos? Primero, ponerse en contacto con un abogado que es especialista en derecho de los negocios y en derecho hipotecario. No iríamos con un problema cardíaco a un naturista o a un dentista. Cada uno hace lo suyo, pero si tenemos un problema cardíaco vamos a un cardiólogo, pues igual si tenemos un problema con esta hipoteca vamos a un abogado experto en derecho hipotecario. Eso es lo primero. Y llevarle sobre todo la hipoteca, la escritura de hipoteca, esa escritura que firmamos el día de la compra, que firmamos dos, la compra por un lado y la hipoteca por el otro, pero seguido, y los 3 últimos recibos, y con eso es suficiente. Nos encontramos en muchos casos donde el cliente no tiene esa escritura de hipoteca, porque casualmente los bancos, desde que empezaron a meter estas cláusulas abusivas, se han ido quedando con las copias ellos, y cuando el cliente ha ido a pedirla no se la daban. Qué casualidad, ¿no? Sí, Entonces, sí. En este caso hay que intentar pedirla en el banco o en la notaría donde firmamos, y si aún así no la tienen o no la consiguen, es igual, que vengan directamente, que nosotros podemos conseguir la hipoteca en cuestión de un par de días y poderla revisar. Pero sobre todo el recibo. El recibo es algo que lo tiene todo el mundo, y en el recibo un experto puede ver exactamente por dónde va la cosa. Simplemente de un golpe de vista sabremos por dónde va la cosa, aunque luego tengamos que pedir la hipoteca y revisarlo, ¿no? Pero el recibo, que lo revisen. Siempre, además, recomendáis desde Montero Rocha y Asociados, José, esas demandas personalizadas, individuales, en lugar de colectivas, que eso es lo que también marca la diferencia con otros despachos de abogados, ¿no? Que quizá ofrecen, ¿no? Venga, todo el mundo, o hacen esa publicidad engañoso, sin dar toda la información, cuando realmente cada caso es diferente. Sí, realmente yo muchas veces me entristece el hecho de que metan a todo el mundo en el mismo saco, y nosotros en Montero Rocha lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no hacemos demandas colectivas como otros despachos o asociaciones que meten a miles de personas en un único saco y plantean una única demanda. Esto es un buen negocio para ellos porque facturan muchísimo dinero con muy poco esfuerzo, pero la cuestión es que luego el cliente se queda muy desprotegido porque cada hipoteca es distinta. No todo el mundo ha pedido la misma cantidad, ni las mismas condiciones, ni con el mismo banco, ni la misma situación, y cada uno tiene derecho a tener su propio juicio, y hay que hacerlo de manera individual y de manera concreta, con la aplicación de un protocolo concreto. Nosotros tenemos un protocolo que llevamos años y años, fuimos el primer despacho en Euskadi que empezamos con el tema de las cláusulas suelo cuando nadie se atrevía a demandar a los bancos, y eso nos permite tener un protocolo estricto de aplicación en cada uno de los casos, dependiendo qué situación tenga ese cliente y contra qué banco se vaya a hacer. Por ejemplo, ya sea un consumidor normal o sea un consumidor empresario, alguien que haya pedido una hipoteca para su tienda, por ejemplo, que es un tema más complicado, tenemos un protocolo específico para eso, o clientes que también han firmado un acuerdo, porque se les ha vuelto a engañar, han firmado un acuerdo, y también tenemos protocolos para eliminar ese acuerdo y eliminar la cláusula suelo posterior, cosa que nadie más que nosotros, hasta donde yo sé, hace.
Además, José, ayudáis no solamente a gente de aquí, que es lo importante, que la gente que nos ve, también ayudéis a gente en el despacho de Barcelona y también creo que mañana te vas a Bruselas. Vaya, te enteras de todo, sí, mañana. Ya sabes que no me tienes la información. Eso sí, Sí, luego cierto. no me digas hacer dos cuentas, porque soy de letras, pero enterarme de las cosas, Sí, cierto. de todo. Mañana por la mañana cojo el primer vuelo a Bruselas desde Bilbao para estar en el despacho de allí. Tenemos una reunión con consumidores de Centro Europa para hablar de estos temas que también están preocupando mucho en Bruselas. Realmente este tema preocupa en Bruselas. De hecho, la Comisión Europea ha emitido un informe acerca de si debe devolverse todo el dinero o no, y les interesa mucho en el centro de Europa saber qué es lo que está pasando en España con la aplicación de determinadas normas que vienen de directivas europeas, porque esas directivas europeas se están aplicando en Bélgica, se están aplicando en Alemania y también en España, y por ende también en Euskadi, ¿no? Pero que les interesa mucho saber cómo se está aplicando y por qué razón tenemos esta situación. Entonces yo mañana voy a estar en el despacho de Bruselas todo el día, estaré todo el fin de semana y el lunes también atendiendo clientes de derecho comunitario que tenemos allí y atendiendo a otros compañeros que están muy interesados dando una conferencia que vamos a hacer allí acerca de estos temas. Sí. Hay que decir, José, lo hemos dicho en otras ocasiones, que nadie tenga vergüenza, que no se sientan culpables, que no tengan esa cosa, ese miedo de... Pero fíjate, van a pensar que me han engañado. Bueno, no, es que la vergüenza lo tienen que tener los que nos han engañado, no nosotros, ¿no? Claro, gran parte de nuestro trabajo es también un poco diluir las emociones del cliente, porque esa es el arma con la que los bancos juegan en segunda instancia. Primero nos engañan, primero nos hacen firmar cosas que no nos han dicho y que no nos han explicado, y segundo, cuando el cliente, el que se da cuenta, porque no todos se dan cuenta, no todos se dan cuenta, y eso es lo que realmente me preocupa, que muchísima gente lo tiene y no es consciente. Por eso venimos a decir que si mi hipoteca no se mueve, si el recibo no se mueve, tengo algo y tengo que mirarlo, ¿no? En segunda instancia juegan con las emociones del cliente, porque lo natural es que el cliente vaya a su entidad bancaria y pregunte al director de confianza: oye, esto me he enterado, creo que tengo suelo, o he buscado en la hipoteca, ¿qué es esto, no? Y la respuesta del banco siempre es la misma: ah, lo firmaste, lo que he firmado, firmado queda, si quieres me demandas y tal, ¿vale? Y manipulaciones que hemos visto de todo tipo, en plan, te regalo una vajilla si no nos demandas, te la quito, entre comillas, durante 3 meses y luego ya verás, te la voy a quitar, acéptame este acuerdo, ¿no? Y les meten un acuerdo trampa, que ahora hablaremos de eso. O, ¿cómo me haces esto si tus hijos y los míos juegan juntos, nos conocemos de toda la vida, gracias a mí tienes la casa de tus sueños? Y podría estar aquí hasta las tantas, enumerando todas y cada una de las razones que diferentes clientes nos han venido a dar, ¿no? El tema de los acuerdos trampa. Mucha gente se da cuenta de que tiene una cláusula suelo porque de repente le llega del banco o le llaman una carta diciendo que le dan 5 opciones para quitar la cláusula suelo, que él tenía cláusula suelo, pero que son tan buenos que se la van a quitar. Muchos clientes, desgraciadamente, en ese momento se enteran que tiene una cláusula suelo. Algunos aceptan y otros vienen a preguntar. Y en este caso hemos de decir que los acuerdos de la banca son unos acuerdos trampa, porque todos y cada una de las opciones que le dan hace que pague lo mismo o incluso más que con la cláusula suelo y que después ya no pueda reclamar, porque se van a encargar de que firmen una cláusula que dice que pase lo que pase, no van a poder hablar de ello y no van a poder reclamar nada. Y si lo hacen, lo van a interponer ante el juzgado, con lo cual es otra piedra más que ponen en su camino, ¿no? José, para evitar estas piedras, cascajos y demás, darles una patada y olvidarnos de estos problemas y por fin vivir y disfrutar de la vida y de nuestros hogares y nuestras casas, que es lo que se trata, sí. Que no sea al final una cárcel realmente y que cojamos esta manía ya a los hogares, ¿no? Nuestras casas, porque pensamos y creemos, y es así, nos hacen creer eso, que no son nuestras, que realmente es del banco, que nosotros estamos ahí de prestado. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con Montero Rocha y Asociados? ¿Qué tiene que hacer? Es muy sencillo. Hoy en día, googleando en la página web es lo más sencillo, es nuestro nombre, monterorocha.com. También tenemos una web específica que es clausulasuelo.net y en Facebook, que somos Montero Abogados, pero si buscan Montero Rocha en Google nos van a encontrar fácil. Estamos aquí en Bilbao, en el centro, en la calle Luchana número 6. También estamos, como dices, en Barcelona y en Bruselas, ¿no? Y aquí en Objetivo Vizcaya. Y aquí en Objetivo Vizcaya, que es un placer siempre venir. Bueno, es hablar más, con vosotros. De Bruselas, luego, bueno, pues unos días de descanso, porque el pobre José no para, pero el próximo jueves nos volvemos a ver. Me temo que no hay descanso, porque del aeropuerto voy directamente al despacho y tengo un juicio al día siguiente, o sea que vamos todo del tirón. Pues nos lo contarás todo el jueves, que nos volvemos a ver, José, como siempre un auténtico placer, gracias. Igualmente, muchas gracias. Buen a viaje, vosotros. mañana. Gracias, hasta luego. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, estamos en la segunda parte del programa y a la vuelta vamos a hablar de la feria del stock de Euskadi. Mañana abre sus puertas durante este fin de semana, descuentos de hasta el 80% en el BEC. Vamos a hablar de novedades y vamos a hablar de esos 200
ciertos comercios que se van a dar cita en el BEC, aquí muy cerquita, en Baracaldo. A vuelta a publicidad, hablamos de la Feria de Stock.